Hola, familia de escándalos de series turcas. Pónganse cómodos porque hoy les traemos una historia que está ardiendo en todas las redes, un viaje express, discreto y cargado de señales entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, justo después del cumpleaños de él. Sí, así como lo oyen. La pareja que ha hecho suspirar a medio mundo con su química dentro y fuera de cámara decidió cerrar la puerta al ruido de la ciudad y abrir una ventana a su propio refugio. Antes de empezar, ya lo saben. Si aman seguir de cerca cada detalle de sus favoritos, suscríbanse y compartan este vídeo, porque lo que viene tiene de todo, miradas que dicen más que 1000 palabras, pasos calculados para esquivar flashes y un destino europeo que se convirtió en el punto ciego de los paparazzi. Todo comenzó con una celebración íntima por el cumpleaños de Halil İbrahim Ceylan. Nada ostentoso, nada exuberante, pero sí muy cálido. Un círculo pequeño, música suave, risas que se escuchaban de fondo y esa presencia de Esra Turkoglu que no se mueve de su lado cuando la ocasión es importante. Dicen que ella estuvo a su derecha toda la noche, en ese sitio donde uno no necesita hablar para sentirse querido. Hubo brindis, detalles cuidados y un aire de complicidad que cualquiera habría podido notar con solo mirar de cerca. Y cuando la velada parecía terminar, se encendió la chispa de lo inesperado, un viaje. Uno que no estaba en la agenda, uno que no venía anunciado con historias constantes ni con filtros glamorosos. Uno pensado para bajar el ritmo, respirar y recuperar aquello que la rutina y los focos tantas veces erosionan. Lo interesante es la manera en que partieron. No hubo entrada en conjunto por el aeropuerto, no hubo ese momento de aquí estamos que tanto le gusta a los fotógrafos. Se cuenta que salieron en horarios diferentes, quizá por puertas distintas, con pasos medidos y esa maestría que da la experiencia cuando se trata de esquivar lentes ajenos. Los rumores estallaron, ¿a dónde iban? ¿Se trataba de una escapada romántica, una simple pausa o el primer capítulo de algo más grande? En los pasillos del mundo del espectáculo alguien dejó caer una pista: Europa. Una ciudad serena con rincones apagados por la noche y calles de piedra que invitan a perderse de día. Un lugar donde los susurros se vuelven promesas y el tiempo corre distinto. Elegirlo no fue casualidad. Quisieron lujo sin ruido, belleza sin algarabía, comodidad sin pose. Un refugio, pero con estilo. La prueba no llegó con una foto de ambos abrazados, llegó con detalles. Esos recortes que cuando se arman, forman un mapa bastante claro. Esra Turkoglu apareció en sus redes con una luz de mañana fresca y una paleta muy natural. Sin artificios, sin maquillaje evidente, con un look relajado que parecía decir, hoy soy yo, sin prisa y sin escudo. Halil İbrahim Ceylan, en cambio, apostó por un estilo deportivo con guiños elegantes, chaquetas ligeras, zapatillas impecables, tonos neutros que revelaban un equilibrio entre comodidad y presencia. No compartieron una sola foto juntos, pero sí dejaron caer pistas desde ángulos que parecían hablar entre sí. El mismo empedrado, un reflejo en un ventanal, la sombra de un banco de parque con un diseño reconocible, el sonido de una campana que a cierta hora solo se escucha en unas pocas plazas del continente. Y entonces pasó lo inevitable, las redes ardieron. En cuestión de minutos, los seguidores unieron piezas con una precisión casi detectivesca. Hubo comentarios, miles de likes, teorías apasionadas, mensajes que iban desde el déjenlos vivir hasta el lo sabíamos. Lo fascinante fue el ritmo que eligieron para mostrarse, nada de stories interminables ni de rutas marcadas. Al contrario, las publicaciones fueron mínimas, medidas, casi silenciosas. Como si le estuvieran diciendo al mundo, sí estamos, pero no es para ustedes, al menos no todo. Ese gesto fue leído por muchos como un pacto tácito, preservar lo íntimo, resguardar lo que se está construyendo sin exponerlo al juego de espejos del espectáculo. Dicen quienes los conocen que esta escapada era necesaria. Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu venían de meses intensos, agendas apretadas y un eco constante de rumores, expectativas y miradas encima. Y aunque el brillo del escenario es hipnótico, también cansa. Este par, que ya se acostumbró a caminar entre la línea de lo que se muestra y lo que se guarda, decidió que el mejor regalo de cumpleaños era cerrar los teléfonos por unas horas, a veces por un día entero, y salir a escuchar otro ruido. El del viento en las calles antiguas, el roce de unas hojas secas bajo los pies, el rumor de un café humeante que llega desde la barra. Nos cuentan que en confianza Esra dijo una frase breve pero fuerte: queremos parar y saborear el momento.
Esa oración parece el corazón de todo, una pausa elegida, no impuesta, un sí a lo esencial, aunque afuera todo grite con mayúsculas. El itinerario fue tan simple como elegante. Amanecían temprano, salían a caminar sin mapa, seguían el impulso de doblar en una esquina y dejar que la historia de esa ciudad les contara su mejor versión. Se detenían en librerías pequeñas donde el polvo tiene el olor de las páginas viejas, observaban los escaparates de boutiques que no piden permiso a las tendencias, y preferían los cafés donde el barista se aprende tu pedido con solo mirarte 2 veces. Evitaron multitudes, pasaron de largo ante los sitios prefabricados para selfies, se sentaron en bancos que daban al río. Al caer la tarde el ritmo se volvía aún más íntimo. Cenas largas, platos que llegaban sin prisa, charlas que se estiraban hasta que la calle quedaba en silencio. Cuentan que en más de una ocasión, salieron del restaurante tomados de la mano, como si el mundo fuera un escenario en penumbra y ellos supieran exactamente dónde ponerse para que el foco ilumine lo justo. Las miradas alrededor notaban algo difícil de ocultar, serenidad. Ese tipo de calma que no se finge, que llega cuando el ruido baja y la piel respira. A Esla la vieron con sudaderas, cabello recogido sin exigencias, zapatillas cómodas, una belleza que por transparente se vuelve inolvidable. A Alil lo observaron atento, cuidadoso, pendiente de pequeños detalles, abrir una puerta en el momento correcto, acercar una silla, preguntar con los ojos si el abrigo es suficiente. Esa suma de gestos fue, para muchos, la noticia detrás de la noticia. Porque no se trataba solo de estar juntos en otro país. Se trataba de estar de un modo que habla de equilibrio. Quienes cruzaron con ellos un par de calles juran que la energía era diferente, risas espontáneas, silencios que no pesan, y esa manera de escucharse que revela que las cosas se acomodan por dentro antes que por fuera. Claro que el mundo del entretenimiento no calla, y pronto surgió lo de siempre. ¿Qué significa este viaje? ¿Es un anticipo de una decisión más grande? ¿Se habla de planes futuros? Las fuentes cercanas fueron cuidadosas. No hay conversaciones de anillos ni fechas marcadas, pero sí hay un reconocimiento mutuo profundo, de lo que cada uno representa en la vida del otro. Lo que sí parece indudable es que esta pausa les devolvió combustible. Desde ya se comenta que volverán a sus proyectos con una concentración renovada, como si el descanso fuera la nota al pie que aclara todo el capítulo. Y por supuesto los de siempre insistieron con esas historias de ruptura que cada tanto asoman. La respuesta silenciosa pero contundente fue esta: irse juntos, sin estridencias, a un lugar donde la pareja se explica a sí misma sin necesidad de titulares. Hay un detalle que muchos pasaron por alto pero que dice mucho: la mesura con la que compartieron. No solo por la cantidad, sino por el tipo de imágenes. Nada de posados perfectos. Más bien reflejos de ventanas, una taza a medio beber, un paraguas apoyado junto a una puerta antigua, un puente que visto a cierta hora, dibuja una línea exacta sobre el agua. Publicar menos para decir más. Y aunque se cuidaron de no aparecer juntos, el eco de sus movimientos fue más elocuente que cualquier declaración oficial. Se entiende por qué hay momentos que si se exponen demasiado, pierden su temperatura. Por eso eligieron esconder algunas escenas detrás del telón, guardarlas en un espacio solo para dos, como si fuese una habitación pequeña con la luz exacta, esa que no encandila y calienta igual. ¿Cuánto durará esta escapada? Nadie lo sabe con certeza. Los veremos al regresar, tomados de la mano, cruzando el aeropuerto como quien ya no tiene nada que ocultar. Es parte del juego y el juego siempre pide paciencia. Lo cierto es que con cada pista dosificada, Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu alimentaron una conversación que no deja a nadie indiferente. Tal vez este viaje no sea un punto final ni un principio rotundo, sino una coma larga, una pausa de esas que cambian la respiración y ordenan el sentido de la frase. Y si quieren mi lectura aquí va: lo que se vio, o lo que se intuyó, habla de una relación en etapa madura, esa en la que no hace falta mostrarlo todo para que todos lo entiendan. Desde Escándalos de Series Turcas seguiremos atentos a cada señal, a cada destello que se cuele por las rendijas de esta historia. Si disfrutaron este relato, no olviden suscribirse y compartir. Lo que viene promete y aquí estaremos para contarlo con la misma pasión y el mismo cuidado que ustedes nos piden, siempre desde Escándalos de Series Turcas.